hay un grupo de aprendizaje que queríamos profundizar en torno a qué va toda esa historia. ¿Qué es este grupo de aprendizajes? Tema autogestión, corresponsabilidad en la educación. ¿Y qué es lo que pretenden abordar y desde qué fuente, con qué raíz, con qué proyección? Permítame que le dé la bienvenida al docente, al filósofo Federico Frontán. Frontán, buen día, bienvenido. Hola, buen día, Alberto. Un gusto. Bueno, ¿cómo es este grupo de aprendizaje que tiene algunas personas muy conocidas en lo que tiene que ver con los aprendizajes precisamente? Pienso en Clausen, con quien incluso con la Rueda Mariano transmitimos desde allí en más de una oportunidad cuando estaban en el lugar Las Brujas. Pienso en el padre Mateo, pienso en el grupo de amigos de la red de Perico Aguirre, pienso en la gente de La Huella. ¿Qué es todo esto, Frontán? Bueno, esta es una experiencia que vamos viviendo y aprendiendo. Te cuento los antecedentes. A ver, por favor. Pues este grupo nació en Maldonado. Somos un grupo de amigos que trabajamos en la docencia, y un grupo de estudiantes del CERP del Este, Centro Regional de Profesores del Este. Esto nació el año pasado con la crisis educativa, que toda crisis educativa es política siempre, ¿no? Claro. Y bueno, cuando el Ministerio declara la esencialidad, ¿no?, del rol docente, todo aquello que irritó tanto, nos dimos cuenta que nos estábamos quejando mucho, que estábamos demasiado centrados en la protesta. Entonces decidimos pasar al acto, a proponer. Y básicamente partimos de una reflexión, y es que si no tienes alguna solución, entonces eres parte de lo que criticas. Y esta reflexión explica el nacimiento de grupos de aprendizaje que ahora se formó como cooperativa. Es una cooperativa en formación que se llama Cooperativa Es Hoy. Tiene ese formato, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la canción del Negro Rada. Uh-huh. Yo sé que mi tiempo es hoy, como dice mi analista, que no debo proyectar mi culpa hacia los demás, hay que ser más, no hay que ser tan pesimista, ¿no? La culpa es de los demás a veces, nosotros somos corresponsables. Entonces, se nos ocurre, la solución es rescatar una tradición de educadores raros, digamos, para recordar a Rubén Darío, por el ejemplo de su vida. Y son ejemplos que han sido olvidados, y que seguramente esa tradición que nosotros queremos desenterrar lleva hasta José Pedro Varela. Entonces comenzamos el año pasado con 3 conversatorios. El primero fue con el colega Alejandro Machado, que él estuvo en Las Brujas. Él vivió algunos años en Las Brujas con el maestro Clausen. Qué experiencia formidable esa. Tú la conoces, ¿sí? Sí, claro. Sí, que tú los habías acompañado, que habías estado cubriendo, en fin. Tuve el honor de generar una transmisión en directo de Las Brujas toda una mañana, todo un sábado con la Rueda de Mariano. Sí, estoy al tanto, y bueno, y Alejandro, si se acuerda. Ah, mirá. Él vivió en Las Brujas muchos años, entonces yo le invito a un conversatorio en el Centro Regional de Profesores del Este, para hablar de Las Brujas. El segundo conversatorio lo hicimos en Punta Negra, donde vivo yo, en la playa, digamos, en Maldonado. Qué lugar lindo. Precioso lugar, sí. Hicimos un centro comunal ahí, y le llevamos al profesor Clausen, y cuando se habla de Clausen, hay que hablar también de su querida compañera Cristina Mega, la maestra. Sí. Mega, porque han trabajado juntos. Desde incluso la primera experiencia de ellos fue en Martirené, la escuela de Martirené. Es cierto. En los años 60, que quedó trunca por la dictadura, ¿no? Y después... Y en Las Brujas vivía Leonardo Clausen con su señora, con su compañera y con sus hijos. ¿Y con sus hijos, sí? Sí, yo lo recuerdo muy vividamente. Sí, y por eso decidimos rescatar esa experiencia de gente que vive la docencia pero como modo de vida, ya no como profesión. Nuestra crítica, yo trabajo en filosofía política, ese es mi tema, soy docente, investigador, trabajé
investigando en teología de la liberación, por eso llego a Perico Pérez Aguirre. Tuve mi experiencia en Centroamérica, en Europa y en China. Viví 3 años y medio en China, y cuando retorno a Uruguay me radico en Maldonado y me reencuentro con mi colega, el psicólogo Alejandro Machado. Yo soy psicólogo también, aunque no ejerzo. Entonces ahí empezamos con inquietudes. Con inquietudes, ¿qué podemos hacer? El profesor Machado es docente en UTU. Y entonces ahí empezamos a hablar de la conjunción de la educación formal y lo no formal. Y como él tenía esa experiencia de las brujas, con Clausen lo convocamos a Clausen y a Cristina Mega, que son ahora referentes de nuestro grupo, de nuestro colectivo. Y ahí partimos de una advertencia que hace Perico Pérez Aguirre en el último libro, que él dice: hay mucha gente que habla, y hablan y hablan, sin poder testimoniar, es decir, que no hacen nada, que no tienen respaldo en ninguna experiencia creativa. Y eso nos impresionó, la centralidad del testimonio versus los palabristas que se dirigen a un pueblo a veces que se vuelve palabrófago, y le gusta comer palabras, que le gusta el cuento. Entonces, bueno, empezamos con esos 3 conversatorios el año pasado, intentando traer a la realidad al ámbito formal también, porque el CERP del Este, Centro Regional de Profesores, se depende de ANEP. Entonces trajimos gente de afuera para adentro de lo formal, lo no formal y lo formal. Y después de ahí yo di un curso que puse la educación como problema de la filosofía política. Simón Rodríguez, José Pedro Varela, Paulo Freire, Leonardo Clausen. Y ahí se generó toda una dinámica de discusión y decidimos armar el grupo de aprendizaje para este año que corre, el año 2016. Y ahí, bueno, ya en abril, marzo, armamos 4 encuentros. El primero fue con la red de amigos de Perico Pérez Aguirre. Ellos vinieron a Maldonado, y el encuentro fue en el Instituto de Formación Docente, que también hablar de un religioso en un ámbito formal nos advirtieron que podía ser peligroso, por esa cosa tan leguleya, ¿no? Justo usando tu sí. también, ¿no? De que, bueno, que a veces se quejan de que la laicidad y todo eso. A nosotros nos interesaba rescatar la vida y obra de Perico Pérez Aguirre. El segundo encuentro fue con el profesor Clausen y la maestra Cristina Mega para hablar de Martí-René, de las brujas, pero sobre todo para poder evaluar qué pasa hoy, qué opinan ellos de lo que pasa hoy. Más que para que recordar o agradecerles por lo que hicieron, que nos ayuden a pensar el tiempo presente. Esa es como la consigna. Y después vino el padre Mateo Méndez, y contó de su experiencia en Tacurú, y ahora nosotros le vamos a devolver la visita. Él estuvo en el Instituto de Formación Docente también. Él cuando llegó me dice: ustedes están locos, van a meter un cura acá adentro. Y nos contó que tuvo algunos líos en algunos institutos normales en el litoral. ¿Ah, sí? Que se quejaron, sí. ¿Por su condición? Sí, porque era cura. Y que hacía un cura increíble hablando. Y bueno, entonces le dijimos: bueno, pero tú no vienes a hablar de la religión, claro, a contar tu experiencia como educador. Y dice: no, yo por ustedes, muchachos, yo encantado de estar aquí. Y bueno, le vamos a devolver la visita a Canelones, donde está, y sobre todo habló de Tacurú, de su experiencia en Rivera, pero lo que anda ahora, que es su experiencia minga, se llama así, con gurises en conflicto con la ley, desafiliados de todo estructura formal, y bueno, y es admirable. Y la búsqueda nuestra era llamar a religiosos para comprender cuál es el carisma, el combustible anímico, o a laicos, como Clausen, que Clausen tiene más de socialista o de comunitario que de religioso, pero sin embargo es gente que está, digamos, en el terreno.
Y después el último encuentro fue con el doctor Ignacio Sequeira, que es el coordinador del Hogar La Huella, que fundó Perico Pérez Aguirre, también ahí en Canelones, sí, de Las Piedras, ¿no? Desgraciadamente el doctor Sequeira se está por jubilar y está por volverse a Montevideo, si bien es que no se volvió ya. Y bueno, estaban viendo cómo, es decir, él nos contó la experiencia comunitaria, de cómo es vivir en comunidad, donde todo era de todos, una especie de comunismo primitivo, de cristianismo primitivo. Bueno, ellos son religiosos, pero lo que nos interesa a nosotros es la experiencia. Y bueno, y ahí estamos andando. Básicamente esos son los antecedentes. Después la construcción de un grupo de aprendizajes, y ahora estamos formando una cooperativa. La cooperativa es hoy para protestar y proponer. ¿Y cómo sería el operar esta cooperativa, Federico? Bueno, todavía estamos en formación. ¿Están en formación? Sí, estamos en los trámites de formación, y bueno, y ahora estamos saliendo a los medios y proponiendo eventos, y sobre todo rescatar una tradición olvidada. Vamos a ver cómo seguimos, no sabemos bien cómo vamos a seguir. Uh-huh. Estamos en discusión. A la interna abrimos el colectivo para que ingresen estudiantes. Y bueno, ¿y cómo sería la puerta de entrada? Está esta mañana escuchándonos un estudiante, un docente, alguien preocupado por temas de la educación. ¿Cómo se contacta con ustedes? Bueno, nosotros tenemos una cuenta en Facebook, Cooperativa Es Hoy, y por ahí se pueden comunicar con nosotros. Y bueno, Cooperativa Es Hoy. Es Hoy, exacto. En Facebook. En Facebook, sí. Ese es el modo que estamos usando ahora. Y bueno, y ahí empezamos a conversar. A ver, por ahora estamos trabajando en Maldonado porque es donde vivimos. Uh-huh. Pero después vamos a ver. Ahora estos 4 encuentros vamos a tratar de replicarlos en Rocha y en Minas. Estamos haciendo las gestiones para ver si podemos sacarlo también del ámbito que habitamos, llevarlo más lejos. Y todo esto viene también, mi interés por Perico Pérez Aguirre viene de más atrás, y es porque yo me dediqué a la obra de Juan Luis II, que fue un intelectual notable, sacerdote jesuita, uno de los intelectuales más importantes de la teología de la liberación, también olvidado acá en Uruguay. Era jesuita de izquierda, entonces no lo querían ni los jesuitas ni de izquierda, porque era religioso. Un tipo notable que estudió en Europa, dio clases en Harvard, y su obra está desconocida. Él escribía en marcha, y yo estuve haciendo un trabajo de investigación porque trabajo en un libro. Y Juan Luis II fue el referente espiritual de la comunidad de Perico Pérez Aguirre. Mirá qué dato. Y bueno, y... Ahí fue tu primer nexo con Perico. Exacto, sí, porque yo me acuerdo de él, de haberlo visto en algún evento, en algún acto, pero no lo conocí personalmente, claro. Perico, y se murió muy joven, ¿no? Fue un accidente. Sí, totalmente. Pionero en muchas áreas durante mucho tiempo. La lucha por los derechos humanos, y sobre todo la vida alternativa, digamos, ¿no? De irse a vivir en una comunidad, abrir en La Huella. Y bueno, nosotros decidimos reflexionar lo que Juan Luis II y después Perico Pérez Aguirre llamó la fe antropológica. Ellos eran religiosos, pero creían que la fe antropológica vendría a ser como una disposición humana a tener prácticas que confieren a los humanos capacidad para transformar sus condiciones de alienación y pobreza en experiencias de humanización y de libertad. Y ese es el concepto que inicia toda esta trama, la fe antropológica. ¿Qué puedo yo esperar del gobierno? Yo que sé, algunas cosas, tal vez, sí, pero no puedo quedarme esperando. Y más con la crisis política que tiene la izquierda ahora, que es ideológica, que es de carisma, que es orgánica, y sobre todo que está padeciendo el pasaje de la política como vocación a la política como profesión, cuando se vuelven
profesionales de la política y lo que buscan es la reelección, y empieza una lógica que no es de servir, sino que bueno, que es de servirse eventualmente, ¿no? Eso puedo hacerlo yo como analista político, una queja. Entonces, ¿qué lugar nos cabe a nosotros? Bueno, proponer. Y esta gente ha sido muy decidida en ese campo. Y Varela, la propuesta de José Pedro Varela, que es otro olvidado, que tuvo la misma influencia que José Martín, nada menos, que fue Francisco Bilbao, que era un revolucionario. Varela dice, ¿para qué hay que educar? Él se pregunta, ¿para decir viva la patria? No, Varela es explícito, dice la educación del pueblo, hay que educar para el autogobierno, para la autonomía. Y después en las brujas encontramos la autogestión y sobre todo la autoestima. Esos gurises que vivían en las brujas, que no tenían nada de nada, encontraron una familia, un educador, un referente, y ahora se reúnen todos los años los gurises de las brujas, que eran gurises en aquel entonces, ahora algunos son padres y abuelos. Hace un par de meses estuvieron con Clausen. Entonces la crítica, digamos, nuestra viene hacia el ámbito de lo político. La crisis educativa nunca puede ser resuelta por técnicos educadores, es un asunto político, está en otro lado. Varela decía, cuando él se quejaba de la universidad de su tiempo, decía, nuestra universidad es oligárquica, usaba esa categoría, oligarquía, disfrazada de república. Y él decía, nuestra universidad, afrancesada, es más vana que sabia y más divagadora que fecunda. Entonces a nosotros nos quedó vana, sabio, divagador y fecundo. Entonces nosotros buscamos ahora dónde está la sabiduría y dónde está lo fecundo. Y tenemos esta experiencia que tiende como a desaparecer. El tiempo, bueno, Perico Pérez Aguirre está presente en algunos militantes, y todos los años cuando se hace aniversario de su muerte. Pero también su experiencia, yo no sé dónde se replicó, dónde está viva, habría que buscarlo. En algunos lugares seguramente que sí, que lo tengan en el corazón, a Perico. Ha sido un gusto escucharte. Bueno, Alberto. En nombre de este colectivo que me parece más que interesante lo que están realizando, Toda la fuerza. Bueno, arriba, Alberto. Arriba, arriba. Ya. ¿Cuánta gente armando cosas, gente? Distintas, disímiles, pero haciendo cosas. En este caso el docente, el filósofo Federico Frontán, esta mañana con nosotros, contándonos de este grupo de aprendizajes. Docentes, referentes, gente que no solo en la teoría, sino en la práctica, en la praxis, estuvo cultivando una forma alternativa de educación. Bueno, ahora han conformado este colectivo que pretende convertirse en cooperativa, grupo de aprendizajes.